Buen día, jóvenes. En este momento, pues vamos a hacer la revisión del siguiente documento, el cual ya está compartido con ustedes con relación a la guía. En este caso, pues solamente dice leer y resumir. Recuérdense que hay información acá que es muy importante, que también es importante transcribirla. Sé que algunos de ustedes pues son de muy pocas palabras y escriben muy poco, pero sí es importante pues tratar de entender este documento. Acá tenemos el siguiente tema que habla sobre la recopilación de datos. La recopilación de datos es importante porque es lo que nos va a permitir a nosotros poder construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. En el mismo documento se muestra también cómo poderlo realizar. Hay varios tipos de fuentes en las cuales podemos trabajar las fuentes internas, ¿verdad? Que pues acá dice que son de la propia actividad del ente que lo recopila. Y se dice que el dato pues es interno y la fuente pues es interna. También las fuentes externas, que en este caso es cuando se tienen a otras empresas, instituciones o poblaciones fuera del ente recopilador. ¿Qué técnicas existen para poder recopilar datos? Existe la encuesta y también existe la entrevista. La encuesta pues son preguntas, ¿verdad? Que van dirigidas a una muestra, es decir, a un conjunto de personas al cual nosotros pues vamos a identificar para poderles realizar pues la encuesta en sí. Estos pues nos permiten averiguar estados de opinión, cuestiones de hecho. Es muy parecida al censo. Aquí nos habla acerca del censo, donde todos los miembros de la población pues son estudiados. Es decir, si nosotros tenemos un salón y en el salón nos ponemos a hacer una encuesta, pues en este caso toda nuestra población ha sido encuestada, ¿verdad? En el censo, pues ustedes saben que es un poco esporádico, aunque toda la población se trata de censar, pues posiblemente no sea todos, ¿verdad? Y pues tenemos acá que de la encuesta pues se recoge una información, una porción de la información que la cual sea de nuestro interés. Entonces, también tenemos la entrevista que nos permiten recabar información de forma verbal a través de preguntas. Y en este caso, pues los que responden pues son gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente. Aquí pues habla de una empresa, ¿verdad? Pero en realidad nosotros también sabemos que puede ser de algún lugar en específico. Tenemos el cuestionario. El cuestionario pues es una lista de preguntas que proponen un fin y proporcionan una alternativa muy útil para la entrevista. También tenemos la observación, que es otra técnica útil para que el analista en su progreso de investigación consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo, ¿verdad? En este caso, pues, acá dice los sociólogos o ingenieros industriales utilizan extensamente esta técnica con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de grupo y como miembro de la organización. Bueno, en base a estas técnicas, pues hoy en día es un poco más sencillo poder venir y realizar una encuesta. Casi siempre pues se hacía de manera escrita y pues se iba a la calle, por así decirlo, a realizar las preguntas con las personas. Y recuérdense que la encuesta o la entrevista pues de algún modo es algo anónimo porque no necesitamos tener exactamente el nombre de la persona, eso no es necesario, ¿sí? Entonces, normalmente pues es anónimo, por eso a veces dice un grupo de población donde las mujeres o los hombres o los niños, ¿verdad? En este caso pues ya se relaciona ya sea el género o también la edad, ¿verdad? Que también podría ser, por ejemplo, si las personas escriben la edad, nosotros podemos decir un grupo de personas o de mujeres que comprenden una edad de tal fecha, de tal número a tal número, ya podemos deducir nosotros la información que proporcionemos, ¿verdad? En cuanto a la distribución de frecuencias, pues en este caso eh, puede, puede ser que la información que tengamos sea un gran número. Por lo tanto, de ese número aquí tenemos pues un número mayor y un número mayor de la convivencia y necesidad que necesitamos representarla o presentarla de forma resumida. En este caso, pues nosotros podríamos utilizar lo que ya mencionamos, la distribución de frecuencias y que es una tabla que podemos realizar de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí vemos una resumida. Esta pues nos muestra, ¿verdad? Las edades de, vean,
1.763.000 varones que constituían la fuerza laboral masculina de cierto país. No dice qué país tampoco, ¿verdad? No dice qué hombres son, solamente habla de la edad, ¿verdad? Y tenemos la fuerza laboral de 14 a 19 años, pues hay 218.000, de 20 a 24 años, 313.000, ¿sí? Y esto pues ya nos da a nosotros una referencia. También tenemos otro tipo acá, otra tabla. Por ejemplo, esta presenta la muestra de una variable cuantitativa, por lo cual se trata de una distribución de frecuencia cuantitativa. Por otra parte, dice acá que en la tabla número 2, que es esta, perdón, es una distribución de referencias cualitativas debido a que el campo pues, de especialización del alumno no puede ser medido, sino que solo puede ser descrito. Y tenemos los campos de especialización de los alumnos en áreas técnicas. Por ejemplo, en construcción hay 42 alumnos, en electrónica 88, en eléctrica tenemos 50 y en mecánica 34. En base a esto también nosotros tenemos otro tipo de tabla que sería la que vamos a construir, que vamos a estar trabajando con ustedes en estadística. Aquí pues nosotros tenemos intervalos, tenemos marcas de clases y tenemos frecuencias. Hay un poquito de dificultad para muchos, ¿verdad? De poder hacer esto, pero para ello pues aquí tenemos algunas operaciones. Entonces cuando ustedes lean esta información pues van a poder entender la parte de abajo, ¿verdad? Y vamos a ir al punto donde aparece la operación. Primero vamos a tener K, que básicamente es el número de clases. Aquí pues nos habla de que como una regla general se recomienda que el número de clases esté entre 5 y 20. La llamada regla de Sturges puede dar una aproximación razonable para el número de clases siendo esta. Ojo, necesitamos una calculadora científica en la cual nosotros realizamos la operación siguiente. K, que va a ser el número de clases, ya vamos a ver qué significa esto, es igual a 1 más 3. Aquí normalmente casi también va el 3.33 por el logaritmo de n. N básicamente va a ser la cantidad de datos que vamos a tener. ¿Qué significa el número de clases? Va a ser el número de filas por el cual va a estar construida nuestra tabla de distribución de frecuencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases tenemos acá, ¿sí? Ahora bien, luego tenemos la amplitud. La amplitud básicamente va a ser el tamaño que va a existir. En este caso, pues va a ser esta parte de aquí hacia acá, ¿sí? Entonces, de este dato hasta este otro dato, pues vamos a tener una comprensión de números. Puede que estén todos, puede que esté solo alguno, pero vamos a desarrollar nuestra tabla aplicando la amplitud. Para ello, pues la amplitud, en este caso lo vamos a definir con la letra A, que es igual al dato mayor menos el dato menor dividido K. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las velocidades en millas por hora de los conductores de 55 automóviles y fueron medidas con un radar en la calle a cierta ciudad. Y aquí pues aparecen todos los datos, ¿verdad? En base a estos datos nosotros vamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces, primero lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar los datos. Entonces, todos estos datos los ordenamos. Aquí mismo en el ejemplo, pues ya aparecen ordenados. Si se dan cuenta, pues tenemos 15, 18, 18, 18, 20, 21 hasta llegar a 63, que fueron los datos recopilados. Segundo, calculamos el número de clases. K es igual, si se dan cuenta, pues aquí está el 3 que faltaba, se había dicho. 1 más 3.33 por el logaritmo de 55. ¿Qué es 55? Es la cantidad de datos que tenemos acá recopilados. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí habrían 11 columnas. 11 por 5 son 55 datos. Esto es igual a 6.743. Esto básicamente se puede aproximar a 7 y si se dan cuenta aproximadamente tenemos las 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una séptima, ¿verdad? Como les digo, puede aproximarse a ese número. Y aquí lo tenemos. La amplitud debe aproximarse al entero más cercano, que en este caso pues es 7. El siguiente paso, perdón, aquí era 7, es este. El siguiente paso es calcular la amplitud.
Para esto, pues nosotros tomamos amplitud igual al dato mayor, que ya lo tenemos marcado acá, menos el dato menor. Todo esto dividido dentro de 7, que es el número de clases, y nos da 6.853. En este caso, pues también lo aproximamos a 7, ¿verdad? Ahora bien, en el punto 4, pues nos dice que una vez determinado el número de clases y la amplitud, se debe elegir el extremo inferior de cada clase. Dado desde aquí, el valor mínimo es 15, es lo que está acá. Aquí está el 15, que básicamente corresponde a este número acá que está aquí, ¿sí? Y el extremo inferior puede ser 15 o menos. Por consiguiente, tomaremos, en este caso, pues ya mencionamos el 15, ¿verdad? El quinto, pues, paso dice establecido por el extremo inferior, se sumará la amplitud. ¿Cuánto dijimos que teníamos en la amplitud? 7. Entonces, 15 más 7 nos va a dar 22. Aquí pues nos dice que para poder obtener los límites superiores tenemos que restarle 1 al límite inferior posterior. Y se tiene que tomar en cuenta que la última clase está contenido, en la última clase está contenido el dato mayor. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 15, que es el número menor. A él le sumamos la amplitud, nos da 22. Entonces, este es el límite inferior y este es el límite superior. Como aquí nos da 22, aquí no vamos a escribir el 22, sino que escribimos 21, le restamos 1. Y el número 22 lo colocamos abajo. Le sumamos de nuevo la amplitud, que en este caso sería 7, más 22 nos da 29, le restamos 1, nos da 28 y escribimos el 29 abajo. Le sumamos 7, nos da 36, restamos 1 y escribimos 35. Y así sucesivamente hasta llegar al número mayor. Entonces, básicamente ese sería el proceso por el momento. Aquí tenemos, pues, nosotros en el punto sexto, donde calcula la frontera inferior de una clase, puesto que los valores están dados por números enteros y como las fronteras deben darse con un decimal más, tomamos como frontera el inferior del valor de la primera clase, menos 0.05. Esto en realidad lo podemos trabajar simplemente restándole acá, ¿sí? Al número que tenemos aquí, 0.05, y nos va a dar este valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si los valores se hubieran dado con un decimal, se le agrega un 0 más. Si la frontera superior de la primera clase superior más 0.05, si los valores se hubieran dado con un decimal, se le sumaría, ¿sí? O sea, un 0 más. Entonces, básicamente aquí, nosotros tenemos la frontera inferior, aunque esto todavía no es indispensable que lo haga, solo le restamos acá y nos va a dar este valor. Vamos a este punto que es el que me interesa. Aquí nosotros vemos que de los intervalos de clase, que así es como se le conoce a esta columna, de 15 a 21, la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? En este caso la frecuencia va a ser la cantidad de datos que están comprendidos entre 15 y 21. Si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto aquí escribimos 7. De 22 a 28, veamos cuántos datos aparecen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Veamos si coinciden. 26 datos, ¿sí? Y así sucesivamente. Al terminar de colocar los valores de las frecuencias, si sumamos, nos tiene que dar exactamente el número que aparece acá. Entonces, esto lo podemos trabajar en Excel. En la siguiente guía yo voy a colocar 2 videos en los cuales pues vamos a ver cómo se realiza una tabla de distribución de frecuencias en Excel. Si usted igual no lo quiere trabajar en Excel, puede hacerlo utilizando su cuaderno. No hay ningún problema, ¿sí? Por el momento, pues vamos a tratar de involucrarlo de esa manera. Y si no, pues entonces más adelante usted ya puede ir, tratando de resolverlo solo, ¿sí? Feliz día, jóvenes. Nos vemos.